En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas para que en ti comience y en ti termine todo aquello que hacemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, con gran alegría, estamos con esta transmisión iniciando, dando el puntapié inicial a este tiempo de 40 días con San Miguel, también llamado Cuaresma de San Miguel. Hay algunas personas que no les gusta el nombre de Cuaresma de San Miguel porque queda pareciendo a una cosa de la liturgia. Está bien. No hay problema alguno. El hecho es que son 40 días de penitencia, que devocionalmente fueron introducidas, fue introducido por San Francisco esta práctica para honrar a San Miguel Arcángel y ayudarnos en este combate espiritual. Quien vive la Cuaresma de San Miguel sabe cuál es el gran fruto de esta práctica espiritual. Así que por eso es que estamos aquí con esta transmisión para incentivarte a ti a vivir estos 40 días en el combate espiritual. Vamos a analizar por qué es que este asunto de la Cuaresma de San Miguel y del combate espiritual es tan mal comprendido dentro de la Iglesia. Vamos para allá. Mira. No sé si ustedes ya lo notaron, pero esto pasa con muchas cosas que teólogos, padres, a veces incluso obispos, no les gusta que hablemos de ese asunto de combate espiritual, Cuaresma de San Miguel, de exorcismo, etc. Así que, ¿por qué es que está esa rancidez, esa cosa así, esa dificultad? Porque a fin de cuentas, la Iglesia tiene la práctica de los exorcismos, oraciones de liberación, las tiene plenamente en sintonía con el magisterio. Verán, por ejemplo, recientemente fue publicado por las ediciones de la CNBB esas directrices para el Ministerio de Exorcismo a luz de ritual vigente. Es un documento que no es magisterial. No fue ningún obispo o el Vaticano o el Papa que hizo, pero es un documento hecho por la Asociación Internacional de Exorcistas, padres, que recibieron el permiso de sus obispos de ser exorcistas y que tiene la práctica de exorcistas en su vida, en su día a día. Bueno, esos padres, esa asociación internacional, viendo que había mucha confusión teológica al respecto del ministerio exorcista, recibieron escribir estas directrices. Y esas directrices fueron sometidas a 3 dicasterios. Doctrina de la fe, liturgia para sacramento y del clero. Así que fue analizado atentamente y recibió el nada obsta. El nihil obsta quiere decir no hay nada aquí que sea contrario a la fe. Y aquí en Brasil tuvimos la gracia de tener este documento publicado por las ediciones de la CNBB. Así que es una cosa que está plenamente en sintonía con nuestros obispos, está en sintonía con el Papa. Pero ¿por qué aún así las personas tienen dificultades de hablar de la batalla espiritual, del combate contra el demonio? A fin de cuentas, estamos simplemente obedeciendo aquello que nuestro Señor nos dijo. Cuando oren, digan, líbranos del mal. Cuando el propio Jesús, en su vida aquí en la tierra, exorcizó a los demonios y liberó a las personas. ¿Por qué esa dificultad, esa rancidez? Bueno, yo conviviendo un poco con padres, conociendo aquello que se enseña a los propios padres en los institutos de teología y de facultades teológicas,
veo que a raiz la dessa história raíz toda de toda esa historia começa com uma empieza con confusão una confusión dogmática, dogmática, que é a seguinte: que es la siguiente. muitos padres Muchos e padres teólogos y estão teólogos deixando de crer están na dejando existência de do inferno. creer en la existencia del Comecemos infierno. por aí. Empecemos por Porque ahí, muita gente fala porque mucha gente habla do demônio. del demonio. A gente não sabe muito bem se a pessoa está usando No a palavra sabemos muy bien diabo, si la demônio persona como uma está usando la metáfora, palabra como diablo o demonio uma como figura de metáfora, linguagem, como uma figura de personificação lenguaje, do como mal, una se é uma personificación del entidade mesmo, mal, se si es tem una um anjo de entidad, verdade ali. si hay un ángel de As pessoas verdad falam, ahí. todo mundo fala de La demônio, gente, né? todos hablan de Você é demonio. satânico, isso é Ah, tú uma eres coisa satánico, esta es una cosa inimiga. satánica, Esse esto é o es demônio, demoníaco, ese es el fala do demonio, demônio. etcétera, etcétera. Hablas de Você quer demonio, fazer o pero teste da ortodoxia, si do quieres hacer discurso dessa un test pessoa que de fala la do demônio, você ortodoxia, del discurso de esa persona que habla del demonio, pergunta o etcétera, seguinte: pregunta lo ô siguiente. cidadão, Oh, fala para mim uma coisa. ciudadano, dime una cosa. As pessoas ¿Las podem ir para o personas inferno? pueden ir al infierno? Existe inferno? ¿Existe infierno? Tem alguém no inferno? ¿Hay alguien en el infierno? Por quê? ¿Por qué? Porque se Porque instalou dentro da se Igreja instaló Católica dentro de la uma Iglesia espécie Católica una de especie de heresia herejía disfarçada. disfrazada de caridad. O argumento é o seguinte: El argumento es el Dios es amor. siguiente. Dios es amor. Deus é misericórdia. Dios es misericordia. Deus quer que todos os Dios homens quiere sejam que salvos todos e los cheguem ao hombres se conhecimento da salven y verdade. Está lleguen nas al Sagradas Escrituras. conocimiento de la verdad. Está ahí en la Sagrada Escritura. Mas pensa bem, Pero piensa bien, como que Deus vai ¿cómo es que condenar Dios uma va a pessoa condenar a una para o persona inferno al infierno eterno, 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 por eterno, um pecado mortal? por un pecado mortal? Não, Deus vai Ah, perdoar. Dios va a buscar una forma de perdonar a la persona. Deus vai perdoar a pessoa. Dios va a perdonar a la persona, así O que inferno, el não é que o infierno, no es que el existe, infierno no existe, existe, el ele infierno existe, pero existe como possibilidade, como O hipótesis. inferno não existe. El infierno no existe realmente. Deus não Dios no condenaria condenaría a a sus hijos al infierno. Ora, Mira, dizendo isso, diciendo com eso, uma de una cartada só, sola você estocada, não somente tú no solamente dijiste disse que o inferno não existe, que el infierno você existe, também como también acabas de dizer que acabas de os demônios também não decir que existem. los demonios tampoco Porque se Deus existen, porque não si condena Dios os no seres condena a humanos, los Ele seres também não condena humanos, Dios Lúcifer, tampoco seus anjos. condena a Lucifer y a sus ángeles. Evidente. Evidente. Então cai por terra também todo Entonces esse cae por combate tierra espiritual. también todo el asunto del Evidente combate que não espiritual. existe Evidente que no possessões, existen evidente que não posesiones, existem evidente que tentações. no existen tentaciones. Aliás, Por talvez cierto, até para essas pessoas tal seja vez evidente que não incluso existe para esas pecado, personas porque, sea no fim das evidente contas, que tampoco existe pecado, porque a fin de vai cuentas ser perdoado. todo será perdonado. Então, Así vocês que veem que verán que disfarçado disfrazado por un asunto de caridad, de amor, imagínate, ¿cómo vas a condenar a las personas al infierno? Existe ahí uma una convicção convicción de que difusa no fundo, de que en el fondo, as coisas las cosas não são do jeito no que son de la os forma santos que los santos las vivem. vivieron. Os santos Tomas la vida de los santos combaten demônio. al demonio. Tivemos esses dias aí. Tuvimos nossos estos padres días, celebrando nosotros dia padres 4 de celebramos agosto, día São 4 de Vianney, agosto que San apanhava o Juan demônio, María Vianney, que que le pegaba el exorcizava o demonio, que e exorcizaba no al demonio, confessionário y que en el tirava confesionario o demônio da vida das pessoas. sacaba al demonio de la vida São de las Maria personas. passava San Juan horas e María horas, Vianney 16 pasaba horas y horas, 16 horas en el confesionario. ¿Y para qué eso? Para que isso? ¿Para qué Você eso? está Tú estás neurotizando neurotizando a las Vianney. personas, Para que Vianney. você vai ficar ¿Por qué es que tú 16 vas horas a no quedar confessionário? 16 horas en el confesionario? Dios Basta pedir perdão pra perdona, Deus, basta tá pedir perdón a Dios y está todo el mundo perdonado, está todo resuelto. Você vê claramente que ali, Tú ves claramente que ahí
Eh, As pessoas que raciocinam las assim, personas elas vivem em que outro mundo. raciocinan así viven en otro mundo. Não é a mesma religião No es la misma de São religión João Maria Vianney. de San Juan María Não é a mesma Vianney. religião No do es la Padre misma Pio, religión del não é a Padre mesma Pío. No es religião la misma religión de São Tomás de de Santo Aquino, Tomás de de São Aquino, Agostinho de San Agustín e dos y apóstolos. de los apóstoles. Existe Existe un problema serio y fundamental. E onde está esse ¿Y problema dónde sério está e ese fundamental? problema serio y fundamental? Está no seguinte, Está en lo tentar siguiente, vamos ajudar para allá, aqui vamos a intentar os ayudar fiéis allí a los católicos, fieles católicos y ajudar sobre também os todo padres también ayudar a los que padres talvez tenham que recebido tal vez hayan uma recibido má una formação mala formación no seu en su tempo de teologia. tiempo de teología. Vamos Vamos entender o seguinte. a entender lo siguiente. No Não quiero que estén de acuerdo con Padre Paulo. Quero que você simplesmente Quiero que ustedes simplemente acompanhe comigo, me acompañen não é? E reflita y sobre essas coisas. reflexionen sobre estas Se por cosas. acaso tem alguma saída, Por si acaso hay alguna salida alternativa a todo eso que voy a decir ahora. Yo creo que no hay. Ahora, saída no fundo, salida en el fondo hay. deixa de ser Que seas católico. hereje, dejes de ser católico, apostatar, perder la fe y ahí ya hay una salida. Pero vamos para allá. Vamos Vamos por partes. Vamos ser por bem partes. sistemáticos. Seamos bien sistemáticos. Número 1. Comecemos com a passagem Empecemos do Antigo para o con Novo Testamento. el pasaje del Antiguo a Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Não se fala de inferno, no se habla de infierno, condenação eterna, condenación fogo eterno. eterna, fuego eterno, Gehenna. A coisa basicamente não existe. El asunto básicamente no existe. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento también raramente se fala raramente se de habla demônios. de demonios. Tem alguma coisinha lá que Hay aparece, alguna né? cosita ahí que aparece, Demônio Belcebú, Asmodeu, etc. demonio Asmodeo, etc. Pero también São, son, é uma presença quase es una presencia casi inexistente. inexistente en el Se for Antiguo o Testamento. volume do Si Antigo vamos a ver el volumen Testamento, del pega Antiguo sua Bíblia, Testamento, né? tomas tu A quantidade de Biblia, páginas do Antigo la cantidad Testamento de páginas del Antiguo é 3 Testamento vezes mais do que o Novo Testamento. es 3 veces más que el Nuevo Então, Testamento. e no entanto, Mientras tanto, inferno e demônio, infierno, dá pra demonio, você pincelar aqui tú uma puedes alusão, pincelar aquí alusão. una alusión por aquí y por ahí. Aí chega Ahí a viene plenitude. la plenitud de los tiempos. Eu tô conversando Estoy com um conversando con un então eu católico, suponho así você que acha supongo que Jesus Cristo é a tú crees plenitude que do tempo, Jesús a plenitude da Cristo revelação es de la Deus, plenitud porque de ele é los Deus. tiempos, plenitud de la revelación de Dios, porque Él es Dios, Falando da sí. mesma coisa aqui, né? Si no, no estamos hablando de lo mismo aquí. Así que Jesús es Jesus Dios, é Deus que não Jesús se es engana e Dios não que no engana se ninguém, engaña y no engaña a nadie. tá? ¿Mm? Então, se Jesus não se Así engana que si Jesús e no se não engana engaña y ninguém, no engaña a nadie, Jesus Jesús claramente claramente está lá nos evangelhos. está ahí en los Coisa evangelios. que seja mais No hay centro da cosa que revelação sea que más os central a la revelación que los Os evangelios. o tempo todo. En los evangelios el tiempo todo Jesús está Expulsando, expulsando demonios. né? Jesus o tempo Jesús todo el tiempo combatendo todo está Satanás, combatiendo a expulsando Satanás, demônios. expulsando Aí demonios. você chega e diz assim: Ahí tú vienes y mas dices Jesus así, pero Jesús expulsava os demônios porque ele estava se expulsaba a los adaptando demonios porque se à estaba mentalidade adaptando da a sua la época. mentalidad de su época. Tá, acho que Bien, você está equivocado. creo que aquí tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque na mentalidade da Porque en la época de mentalidad de la época de havia Jesús había considerável un e número até considerable, poderoso incluso de poderoso, judeus, de sacerdotes judíos que eran de Jerusalém, sacerdotes que não acreditavam en na el templo de existência de demônios. Jerusalén que no creían en la existencia de demonios. Os saduceus, Los que eram saduceos, os caras que cuidavam que eran los tipos que do templo, eles só cuidaban del aceitavam templo, solo os 5 aceptaban livros los da 5 Torá libros de la Torá e não acreditavam y em anjos e demônios, no creían na en ressurreição dos ángeles mortos. demonios, en la resurrección de los Mas os muertos, fariseus sim. etcétera y tal, pero los fariseos sí. Então, quando os fariseus Así chegam que e cuando dizem los que fariseos Jesus, olha, llegan y você dicen a expulsa os Jesús, demônios mira, pelo tú poder do próprio expulsas a Deus los vivo. demonios con el poder del Jesus propio poderia Belcebú, tranquilamente ter dito, Jesús "Cara, podría tranquilamente haber dicho, esses bobões, hey, esses qué saduceus Belcebú, são que nada, ustedes son tontones, los saduceos engano tienen por razón, demônio, isso aí é no hay uma ángeles mentalidade demonios, eso es mentalidad
farisaica. farisaica. Eu acho que Jesus, Creo todo que mundo todo el leu mundo Jesus, que leyó los todo mundo evangelios faz ve que fariseu, Jesús né? no tuvo dificultad alguna en enfrentar a los fariseos, Sepulcro llamándolos raça de víbora, sepulcros etc e blanqueados, tal. raza de víboras. Jesus até chama eles Jesús de incluso los filhos de llama Satanás. hijos de Satanás. Não chama de Satanás No porque los esse foi o llama privilégio do Satanás primeiro porque ese papa. fue el privilegio del Jesus primer papa, San nunca os Pedro. chamou de El Satanás único que pessoalmente. Jesús llamó a Satanás personalmente Não fue a passa San aí, Pedro. ele Eso de deixou ahí, o privilégio ao Jesús le primeiro dejó el papa de ser privilegio al Satanás. Os primer fariseus não papa eram de ser Satanás, eram só Satanás. filhos de Satanás. Los fariseos no eran Satanás, eran solamente hijos de Satanás. Así que, Vejam, miren, toda essa todo coisa ese asunto nos mostra nos claramente muestra que qualquer claramente pessoa que honesta cualquier persona honesta tem que chegar à seguinte conclusão: tiene que llegar a la siguiente conclusión. Jesus, Jesús, tal qual tal cual nos é Él nos es transmitido pelos evangelhos, Jesus transmitido por los expulsava demônios, evangelios, Jesús expulsaba demonios, Jesús cria no inferno, creía en el Jesus falava infierno, do inferno. Jesús hablaba de infierno. Por Se você cierto, pegar no si tú Novo vas a Testamento, tomar você en vai el ver Nuevo que Testamento, nos vas a ver evangelhos que los Jesus fala evangelios, muito mais do Jesús inferno habla do que do mucho céu. más del infierno que del cielo. O número de vezes que Jesus fala do inferno El número de é veces que muito maior Jesús do habla que o del número de infierno vezes es que Jesus mucho fala do mayor céu. que el número de veces que Jesús habla del cielo. Portanto, vejam só, Por tanto, miren, a passagem do Antigo para o Novo el Testamento, pasaje você já del vê uma Antiguo al mudança Nuevo Testamento, tú significativa. ves un Ou seja, cambio significativo, o não é, sea, não é no es possível posible teologicamente que teológicamente que da passagem do Antigo para o del Novo pasaje al Testamento tenha havido um Antiguo Nuevo regresso, Testamento haya habido un regreso. tá? Bien, Até mesmo para uma incluso leitura para una lectura descontinuista, tipo dos descontinuada hereges del marcionistas, tipo de los herejes né, Marcião, marcionistas, que Marción, o Deus do Antigo que el Testamento é um Dios Deus del da Antiguo lei, é um Deus Testamento severo, é um es Deus un Dios cruel, severo, é um Deus cruel, vingativo. O Deus es do un Novo Dios Testamento é vengativo, el Dios del amor. Nuevo Testamento es Dios de misericordia, amor, etcétera, etcétera. Miren, Até os hereges incluso concordam que los do Antigo herejes para o Novo están de Testamento houve acuerdo que del progresso, né? Antiguo al Nuevo Que Testamento hubo eles un são hereges, progreso. eles Ellos creem son numa herejes, pero ruptura. creen en una Nós não ruptura. cremos que são dois deuses Nosotros no diferentes. creemos que hayan dos No dioses, Antigo es el Testamento, mismo o seu Dios, rosto não estava tão que en el claro ainda. Antiguo Testamento Essa é su mais uma rostro razão no porque estaba tan claro, no pero Novo ahora Testamento, se revela en la o plenitud del Deus de Nuevo Testamento. misericórdia, o amor El Dios de encarnado que se misericordia, el revelou no amor Novo Testamento, encarnado que se reveló en fala el Nuevo de Testamento, luta contra habla Satanás de e do lucha inferno contra todo o Satanás tempo. y del infierno todo el tiempo. Mas você Pero tú é mais sábio do que o eres verbo más encarnado sabio que el e Verbo acha encarnado y que crees vírgula no que Evangelho, né? hay que Ou poner seja, comas isso en aí el chama-se Evangelio. Eso se heresia llama herejía do liberalismo del protestante liberalismo que entrou dentro da protestante Igreja que entró Católica dentro de la e se Iglesia disfarça Católica no y se método histórico disfraza en crítico. el método Eu histórico não estou dizendo que o crítico. método histórico No estoy crítico diciendo que el é método heresia. histórico crítico sea Estou herejía. dizendo Solo estoy que diciendo que gente que padece do gente que liberalismo padece protestante del liberalismo disfarça no método. protestante se disfraza en el método histórico Meus crítico. irmãos, Jesus Hermanos, Jesús pregou o inferno. predicó el infierno y Jesús expulsó a los demonios. Punto. Aí você chega e Ahí diz tú assim, vienes y peraí, dices, espérate, mas pero será que a ¿será que interpretação é essa? la interpretación Vamos es ver esa? como a Bueno, igreja entonces vamos interpretou a os ver cómo evangelhos la durante iglesia 2000 anos. interpretó los evangelios durante Qual é o 2000 años. fenômeno Bien, ¿cuál es el fenómeno primordial primordial de la na sua iglesia história? en su historia? É a igreja dos mártires. Es la iglesia de los mártires. Foi essa a primeira coisa que aconteceu. Fue eso lo primero que pasó con el Os 12 cristianismo. apóstolos Los 12 apóstoles morreram martirizados. murieron Ah, mas São João martirizados. não morreu Ah, pero San martirizado. Juan no Sim, murió mas a tradição martirizado. diz que Sí, ele foi pero la colocado num tradición dice caldeirão que de água fue quente e Deus lanzado a un milagrosamente calderón de salvou. aceite E por isso a caliente. gente celebra São Dios João de branco, não milagrosamente morreu lo salvó mártires. y por eso que lo celebramos de Para todos os blanco, efeitos, porque no São murió João foi mártir. quase Pero isso. para todos efectos, si no fue eso, fue casi O fato é eso. que as 12 colunas da El igreja, hecho es que las 12 columnas de la fé iglesia, apostólica, né? fe apostólica, ¿eh? As 12 colunas da Las igreja, 12 os columnas de la apóstolos iglesia, morreram los apóstoles murieron mártires. O que quer dizer morrer mártires. mártir? ¿Qué quiere Porque decir morir mártir? Quiere decir lo siguiente: para não cometer para no cometer un Unzinho. pecado, un hito, eles derramaram seu sangue. ellos derramaron su sangre. Mas o que havia de Pero ¿qué es tão lo que había de tremendo tan tremendo
en pecar pecar. assim. Porque veja só, o que Porque que mira, os ¿qué es lo que imperadores los romanos queriam emperadores romanos que os querían apóstolos que e os los primeiros cristãos apóstoles y los fizessem? primeros cristianos hicieran? Aquilo que seria o Bueno, aquello que correlativo de sería hoje el em dia, correlativo de hoy en jurar día a si bandeira, né? jurara la bandera. Todo jovem Todo com 18 joven anos já con nasce 18 lista años e se jura a alista y bandeira. jura la bandera. Os americanos, Los Pledge of americanos, Allegiance to the Pledge of Flag. Allegiance to the Você flag. jura a bandeira. O sea, tú juras la Eu bandera. sou fiel Yo soy fiel ao Brasil. a Brasil. Então, a forma de ser fiel Así que la a forma de Brasil ser fiel a Brasil en la época de los emperadores romanos era lo siguiente: tienes que admitir que César es Dios. E como que você admite que César ¿Y cómo es que tú admites que César es Dios? Tú sacrificas a César. Parece una cosa pomposa, una cosa muy complicada. No era tan complicado. Tú tomas ahí, había una estatua de César. Y frente a su estatua había un brasero. Tú tomas ahí un puñado de incienso, tiras un puñado de incienso al brasero y listo. Recibes el libelus de liberación, el carnet, estás listo. Carteirinha de serviço militar. Cédula de servicio militar, que era el libelus, y Não precisa listo. morrer. No necesitas morir. Os Miren, primeiros cristãos, los primeros milhares, cristianos, millares, milhares millares de cristãos de cristianos derramaram derramaron seu su sangue, passaram sangre, pelos sofrimentos mais atrozes, pasaron por foram los sufrimientos más atroces, fueron queimados crucificados, quemados vivos, todo tipo de todo tipo de tortura, simplesmente para Simplemente não pegar um punhado de incenso. por no tomar un puñado de incienso y colocarlo en la imagen de César. Ora, Mira, aí vocês me dizem assim, ahí tú não vienes existe y me inferno dices, no existe el infierno e pecado y un pecado mortal no lleva a nadie al infierno. Tá. Bien, Cabe a você explicar. ahora te cabe a ti explicarme la locura del martirio. Fala para mí como é que é. Dime cómo es. Não, Ah, te dando a chance de te você estoy dando la explicar. chance de que me expliques. Explícame. Explica para mim. Explícame. Você está dizendo para mí que eu digo Porque me estás que o diciendo pecado que yo mortal leva digo pro que un inferno. Aí pecado você diz, mortal você te é um lleva al infierno y tú moralista, dices, no, tú eres un rigorista, moralista, rigorista, tradicionalista, cerrado, neurotizas a las personas. Tú eres un hijo de su madre que no cree en Jesucristo, en la iglesia verdadera, en Jesús, Dios de amor, que murió en la cruz para salvarnos. Você Tú eres un moralista desequilibrado. Paulo Ricardo. Ok, Bien. tá. Mas só explica para mim porque eu sou Pero burrito. solo explícame porque yo soy burrito. Explica. Explica. Por que eles morreram mesmo? ¿Por qué es que ellos murieron? Ora, não dá Mira, no se puede. para você crer No se puede que tú na creas igreja. en la iglesia. Mira, Enquanto eles morriam, mientras ellos morían, estavam sendo escritos os evangelhos. estaban siendo escritos los evangelios. ¿Bien? Enquanto os cristãos Mientras eram los levados cristianos para as eran arenas, llevados a las crucificados, arenas, estavam sendo crucificados, estaban siendo escritos los evangelios. Então, como que você lê as duas coisas? Así que, ¿cómo es que tú lees las dos cosas? Aí, tudo bem. Ahí, bien, Ficou aí sem resposta. quedaste ahí Transiat, sin vamos para respuesta. frente. Transiat, vamos para adelante. Aí vem a época dos santos Ahí padres. viene la época da de los patrística. santos padres, de la patrística. E aí vem as heresias. Y ahí vienen las herejías. Os padres Los padres apologistas, los padres capadocios, Santo Atanásio, etc. San Atanasio, Então, para etc., não para no professar a fé, profesar numa la fe en doutrina una errada, doctrina errada, esses homens aceitaram esos hombres tipo de aceptaron perseguição. todo tipo de persecución. Aceitaram todo tipo de perseguição. Tá bom. Aceptaron todo tipo de persecución, Cara, está vocês bien, são pero muito rígidos. es que ustedes son muy rígidos Cada porque um acredita no que cada uno quiser. cree lo que quiere, Não é isso? ¿cierto? Olha só. Vamos Mira, resolver a história. resolvamos el asunto. Deixa eu dar a explicação para vocês. Déjenme darles la explicación. Jesus estava errado. Jesús estaba equivocado porque
Él pudo haber desilusionado a las personas diciéndoles que el diablo no existe, me voy a quedar con los saduceos ahí, pero Jesús fue una debilidadcita de Jesús porque nadie es de fierro, y Jesús fracasó y terminó cediendo a los fariseos, tal vez porque Jesús moralmente no tenía fuerza para enfrentar a los fariseos, así que Jesús se equivocó y habló de Belcebú, de Satanás. Y los apóstoles también se equivocaron, porque no necesitaban haber muerto, bastaba con hacer ecumenismo, ¿eh? Que vayan para allá, hagan un ecumenismo con el César. ¿Cuál es el problema? Hagan un macroecumenismo. Un despacho no cuesta nada, ¿cierto? ¿Qué cuesta hacer un encargo, un trabajo? O también puedes cruzar los dedos. ¿Ah? Y decir, no, es solo para manifestar tolerancia con las otras religiones, porque estamos viviendo un espacio así de interreligiosidad. Así que tú tiras el incienso y listo, se acabó, no necesitas morir. Los doctores de la iglesia, los santos padres, los primeros padres, con concilios, condenando herejías, sufriendo exilios, persecuciones, sufriendo martirios por causa de las herejías, no hacía falta nada de eso. San Máximo Confesor, el emperador bizantino, mandó cortar su lengua y cortar la mano derecha de él porque él predicaba la doctrina católica con aquella lengua y escribía defendiendo la doctrina católica con aquella mano. Corta la lengua y su mano. San Máximo no necesitaba. San Máximo, tú eres muy intolerante. Bastaba con que tú hicieras una cosa así ecléctica, aceptando todas las doctrinas, cada uno cree en lo que quiere. Así que los santos doctores también estaban equivocados. Ahí después vinieron los misioneros. Anchieta, la muchachada, toda saliendo de Europa, viniendo aquí porque los indios estaban yendo al infierno. ¿Vamos a evangelizar a los indios? No, que es imperialismo religioso. Qué cosa horrible. Ese imperialismo religioso. No hay infierno. No están entendiendo que no hay infierno. Deja a los indios adorar, hacer sacrificios humanos, pobrecitos. ¿Por qué tú les vas a impedir que hagan sacrificios humanos? Es la religión de ellos, tienes que comprender. Déjalos que maten a millares y millares de seres humanos en sacrificio. Ellos no están adorando al demonio. Simplemente tienen otra visión. Así que, Anchieta, quédate en casa. Es como un teólogo renombrado ahí que comentando las cartas de San Francisco Javier. Es la carta que leemos en el día de San Francisco Javier en el oficio de lecturas, en que él escribe diciendo así: es que hay tanta gente queriendo convertirse que solo no se convierten porque no hay quien predique. Da ganas de ir a las universidades de Europa y tomar a la gente del collar y decirles: hey, millones de personas que están yendo al infierno porque ustedes están ahí, en sus sofás, burgueses, quietitos en sus lugares, vengan para acá a evangelizar. Ahí ese teólogo, mucho más sabio que San Francisco Javier, dice: miren la forma patética como San Francisco Javier trata. La cuestión, creyendo que aquellos asiáticos que estaban yendo al infierno. Resumen. Estoy gastando tiempo aquí, tu paciencia, tu tiempo, para pasar generaciones y generaciones de cristianos en que todos creían que existía infierno
Las personas están siendo seducidas pelos demônios por los que é o demonios lugar y onde yendo al estão os infierno, demônios, que es el lugar donde están los demonios, e isto está lá desde os y esto evangelhos está ahí desde los evangelios até os hasta dias de hoje, los em días 2000 de anos hoy, de en contínua 2000 años e de continua ininterrupta tradição e cristã. ininterrumpida Tire o tradición inferno cristiana. e a Quita luta el contra o infierno demônio y e la você lucha não contra el tem demonio explicação y tú no nenhuma tienes explicación para o que alguna Jesus fez, para lo que para o que os Jesús mártires hizo, fizeram, para lo que para los o que os mártires doutores da igreja hicieron, ensinaram, para lo que los para que doctores de la os iglesia missionários enseñaron, fizeram, para lo para que los que misioneros os hicieron, para lo que monges los que se monjes entregaram, que se as entregaron irmãs a nas las clausuras, porque hermanas Santa en las Teresa clausuras, d'Ávila porque es que Santa Teresa de fechou Ávila as suas carmelitas na encerró a sus clausura, se carmelitas en aquilo la não servia para a clausura, si salvação de aquello no ninguém, se já servía estava para todo la mundo salvo, salvación de aleluia. nadie, si estaban todos salvados, aleluya. Mas ainda bem que Pero veio menos você, mal que né? viniste tú, ¿eh? Jesus e 2000 anos de Jesús y 2000 cristianismo años de cristianismo errados, mas equivocados, veio pero você, genial, cara. viniste tú, genial. Eu vou seguir você. Yo Eu te vou voy a seguir a renunciar ti. Yo aos voy a evangelhos. renunciar a los evangelios. Eu vou deixar de seguir a Yo voy igreja a dos dejar de mártires. seguir la iglesia de Eu los vou deixar de mártires. Yo seguir a voy a igreja dos dejar de doutores, seguir la iglesia de dos los doctores, missionários, de los dos misioneros, monges, de los dos monjes, eremitas, de los ermitaños, dos santos, de para los seguir santos, para seguir a você. ti. Porque Porque tu é tú um eres un gênio. genio. Eu estou ironizando Estoy mesmo. ironizando. Eu estou ironizando. Estoy ironizando porque, gente, É evidente es evidente que existe aqui uma ruptura. que existe aquí una ruptura. É evidente que Evidente que existe una ruptura. meus senhores, Mis señores, explique 2000 anos de expliquen cristianismo 2000 años de cristianismo sin el infierno. para que Deus, Para que Dios fez Todopoderoso homem e morreu na cruz. se hizo hombre y murió en la Se o cruz, mal que ele tinha que si el curar mal que tenía que não curar era grave, no era grave, se não tinha inferno, si no había infierno. para que ele se deu ao trabalho ¿Para qué Él se dio al trabajo? para que remédio tão grande? ¿Para qué quando a un doença remedio era tan somente grande cuando la enfermedad era uma solamente questão de una resolver cuestión os de problemas resolver los sociais, problemas implementar sociales, ONGs, hacer para que ONGs, a gente possa para implantar que o socialismo aqui na podamos Terra, implantar e a el causa de socialismo Jesus aquí en la continue tierra viva y entre que la causa de Jesús continúe viva entre nosotros. Não precisa morrer na cruz, né? No necesitaba Basta morir en la arranjar um cargo no cruz, governo. bastaba con conseguir un cargo en el gobierno. Meus queridos, Mis eu estou queridos, gastando esse estoy tempo gastando este nessa tiempo en esta narrativa, narración, esta patética, sí patética, de tentar de intentar resolver milhares de problemas. resolver millares de Porque se você chega e problemas, diz, ninguém vai para o porque si tú inferno, vienes y dices nadie va al infierno, porque Deus é porque Dios es e não bueno tem jeito nenhum das pessoas y no hay serem forma condenadas ao alguna inferno, de que las personas sean condenadas al você criou infierno, milhares de tú problemas. creas millares de Você vai ter problemas. que agora desfazer 2000 anos de Tendrás história que e ahora explicar deshacer cada 2000 años de desses historia y capítulos da explicar história, cada uno de cada esos capítulos de la decreto historia, cada papal, decreto cada papal, cada documento conciliar, documento conciliar, todo todo sistema sistema teológico, teológico, sacramental, ascético, místico da Igreja de Cristo de la montado Iglesia durante de 2000 Cristo anos, montada para que durante tudo se 2000 años adapte para que todo se à adapte grande descoberta al gran descubrimiento que você que finalmente tú entendeu. Nem Jesus finalmente entendeu o entendiste. cristianismo, mas você Ni entendeu. Jesús entendió el cristianismo, pero tú lo entendiste. Não pode ser. No puede ser. Então, já que não pode ser, Así que ya que no puede ser, ¿qué es lo que es? vamos lá ao que Bueno, vamos a qué es lo que é. O es. que é o seguinte: ¿Qué es lo que es? Es lo nossos siguiente. primeiros pais Nuestros foram primeros criados padres fueron creados buenos e foram criados para serem y felizes. fueron creados para ser felices. No entanto,
Eles pecaram Pero por ellos inveja pecaron de por envidia de Satanás. Satanás, vendo Satanás, que, viendo veja só, que, Deus criou os miren, anjos. Dios Vocês creó a entendem los detalhes disso ángeles. no nosso curso sobre Cuento más anjos detalles de e esto demônios. en nuestro curso de ángeles y demonios. Deus criou os anjos. Dios creó a los ángeles. Provavelmente Probablemente dos un anjos tercio de los ángeles disse não a Deus. dijo que no a E Dios. nunca viram e Y não nunca verão a vieron y no verán a Deus. Dios. 2/3 dos anjos Dos foram tercios de los sentados ángeles fueron al cielo y están Agora, os sentados en tronos, tronos. é claro que é uma Ahora metáfora, los né? tronos, claro que es una Anjos não têm metáfora. corpo, não precisa de cadeira. Ángeles no tienen Trono aqui cuerpo, quer no dizer necesitan forma de gloriosa asiento. Trono de quiere decir aquí una viver a forma bem-aventurança. gloriosa de vivir la Felicidade bienaventuranza, Estes la felicidad tronos eterna. Estos tronos eram que dos eran demônios, de los demonios estão vazios. están vacíos E nós podemos y ocupar nosotros podemos ocupar esos lugares. Nós podemos O sea, ver nosotros Deus podemos face a ver face. a Dios cara a Lúcifer cara. Nunca verá. Lucifer nunca lo verá. E ele tem inveja disso. Y él Por tiene isso, envidia quer de esto y por impedir eso es nós que quiere impedir que entremos al cielo. O diabo não pode El diablo atingir no puede alcanzar a pode Dios, atingir a pero quem puede Deus alcanzar a quienes Dios ama. E Deus Y Dios então se fez entonces se com hizo vísceras de hombre y misericórdia, con vísceras de amor misericordia, entranhado con por amor entrañable por nosotros. Deus veio nos amar. Dios com coração. nos vino a amar con corazón humano. Deus veio nos amar. Dios Caridade nos vino a divina, amar, la caridad divina, sobrenatural, sobrenatural, transbordou no coração. transbordó en el corazón de Cristo y Cristo vino a este mundo. Veio nesse mundo. Vino a este mundo y empezó a nos arrancar da escravidão, arrancarnos de la do esclavitud, del egoísmo, del pecado, de la muerte, de la desgracia en la cual vivimos, combate com Satanás. en un combate con Satanás. Este combate Este combate ele alcanzó ápice su ápice en la cruz, onde nosso Senhor, donde nuestro Señor, o diabo achava que el diablo creía que podría llevarlo a blasfemar, se revoltar contra Deus, rebelarse contra Dios como un Job Job injustiçado. injusticiado. Nosso Senhor Nuestro Señor deu a Deus todo o amor. le dio a Dios todo el amor que se merece. Jesús es Dios que se hizo hombre para que con corazón humano un hombre pudiera amar a Dios que Deus merece. con el amor que Dios merece. E ali está desfeito Y ahí está deshecho o engano, a el engaño, la redención, morte de Cristo, la redención, la muerte de Cristo en la os méritos cruz, do nosso Senhor Jesus. los méritos de nuestro Señor Nosso Senhor Jesucristo, quer que nós nos unamos a y Ele. nuestro Señor quiere que nos unamos a Él. Evangelicemos para que as pessoas Evangelicemos para que las personas se unan a recebam Jesús, a graça santificante, reciban la gracia santificante, saiam do poder salgan del poder de Satanás, de Satanás, ponham no caminho se do pongan en camino al cielo. E é evidente Y es que evidente que los infiernos odian eu dei esto. esse instrumento de Y Deus, odian que é a este Igreja instrumento Católica, de que leva Dios, as que es la pessoas Santa Iglesia a entrar nesse Católica, caminho da que graça. lleva a las personas a entrar en ese camino a la gracia. A graça La se gracia manifesta se manifiesta na história da Igreja. en la historia de la Iglesia en 2000 años, en sus numerosos santos que vivieron como Cristo, los mártires que amaron como Cristo, los doctores que enseñaron como Cristo, los misioneros que evangelizaron como Cristo, los monjes que rezaron como Cristo, los santos que se dedicaron a la caridad, que cuidaron de los enfermos y de los pobres como Cristo. Todo eso es la historia de la Iglesia, en un camino en que nosotros, recibiendo la gracia, vivimos esta lucha, la lucha que Dios vino a trabar en este mundo es por la salvación de nuestras almas. Dios quiere que nosotros luchemos, porque Él quiere nuestro amor. Quien ama, lucha.
Não é No es posible posible amar sin pagar el precio del amor. Eu ironizei dizendo que Yo ironicé diciendo Jesus que tinha reservado o título de Jesús Satanás había para o primeiro reservado el papa. título de Satanás para el primer papa. Mas o Pero, que isso quer dizer na ¿qué es prática? lo que eso quiere decir en la práctica? Quiere decir lo siguiente. São Pedro San Pedro professou profesó la a fé fe corretamente correctamente dizendo diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Él que entendió que Jesús no era un hombre, Jesús es Dios que se hizo hombre. Pero San Pedro tuvo dificultades de que Deus entender veio para pagar o que preço do Dios amor, vino para pagar el precio del amor, morrer na cruz. morir en la cruz. E Jesus então Y joga na Jesús cara de Pedro que entonces tira en la existe cara algo de Pedro que satânico existe em algo de você querer satánico amar e não en pagar que o tú preço do amor. quieras amar y no pagar el precio del amor. Jesus pagou o preço do Jesús amor. pagó E el ao precio longo del da amor. história da Y igreja, a lo largo de la nós historia de la somos chamados a iglesia pagar o somos preço do amor. llamados a E por pagar isso a el luta precio está del na batalha amor. espiritual. Y por eso es que es la lucha, la La batalla batalla espiritual. espiritual La batalla es espiritual es Verdadeiramente verdaderamente la forma onde a providência divina donde la providencia nos divina dá a graça nos da la gracia de mostrar a de Deus mostrar a Deus Dios nuestro derrama em amor. nosso Dios coração derrama en a nuestro graça corazón la do gracia y el amor possamos para que amar. podamos amarlo de vuelta. E a gente ama de volta. Y lo amamos de vuelta como pagando el Você quer ter precio. família, ¿Quieres hacer familia? então paga o preço. Entonces paga el precio. Paga o preço Paga el precio das noites sem dormir. de las por seus noches filhos. sin dormir por Paga o tus preço hijos. do Paga el hospital, precio de correr al hospital con el muchacho precio. enfermo. Paga el ter precio paciência com a sua esposa. de tener paciencia con tu esposa. Paga o preço do cansaço do trabalho. Paga el precio del cansancio Paga o del preço. trabajo. Se você ama, você paga Paga o el precio. Si tú amas, você pagas quer el precio. amar e não quer pagar preço Tú nenhum. quieres amar y no pagar precio alguno. É bonito para você, né? Es bonito para ti. O Senhor olha para você e diz: Nuestro "Isso é Señor te satanás". mira y dice, eso es satánico. Jesus Jesús está dizendo aquilo está que foi o diciendo drama aquello que fue el drama que houve com os demônios. que ocurrió con los demonios. Los demonios Queriam entrar na querían glória de Deus, mas entrar não en la pagavam. gloria de Dios, pero no querían pagar el Ou precio. seja, O sea, entrar no céu é uma entrar en el cielo es una graça gracia, infinita. una gracia infinita. Mas uma das graças que Pero nós una de recebemos las gracias que la gracia de recibimos poder es la gracia de corresponder ao poder corresponder al amor. e Deus deu essa graça Dios aos le dio esa gracia a los Ellos tenían demonios. gracia Ellos tenían la suficiente para gracia corresponder ao suficiente para corresponder al amor de Dios. como nós temos graça Como suficiente para nosotros corresponder ao tenemos amor de gracias Deus. suficientes para corresponder al amor de Dios. Então, quando a gente fala Entonces, de cuando Quaresma hablamos de Miguel, Cuaresma de de San batalha Miguel, espiritual, de batalla espiritual, nós estamos falando estamos hablando de de pagar o preço do amor. pagar el precio del amor. Deus, Dios, por sua providência, por su divina, providencia ato de divina, sabedoria, en acto de sabiduría divina, Dios permitió Dios permitió que los demonios tuvieran algún poder sobre nosotros. não todo o poder que eles gostariam No de todo el poder que les gustaría tener. ter. Se eles tivessem Porque todo o si poder tuvieran todo el que poder que les nós gustaría tener, ya estaríamos destruidos. Mas Deus permitiu Pero algum Dios poder permitió algún poder sobre os demônios a los demonios para para que que nós nosotros pudéssemos pudiéramos aproveitar aprovechar eso. Sim, Sí, isso mesmo, aproveitar. eso mismo aprovechar. Deus não permitiria os Dios males no desses permitiría males. los males si de esos males no pudiera sacar un bien mayor. Providência divina La providencia divina faz com que hace con que en esta lucha espiritual dejemos de ser mediocres y Se amemos. nós não tivéssemos que lutar contra Si no os tuviéramos demônios, que nós luchar estaríamos na contra melhor los hipótese demonios, do seríamos en la mejor de las hipótesis mundo. mediocres, O amor mediocres en el amor. não luta. Quien no lucha por nada es porque no ama nada. Se você Si não tú sofre no por sufres ninguém, por nadie, você não ama ninguém. tú no amas a nadie. Então, Entonces nuestro Señor nos da esta gracia de poder luchar. a Quaresma de São Miguel La Cuaresma de San Miguel um es período de 40 un dias periodo de 40 días de devoção de São que es Francisco una devoción que San Francisco de Asís inventó, em que en que nós nosotros
podemos vivir esse exercício ese ejercicio de guerra. Assim como os exércitos Así fazem, como los né, ejércitos hacen exercícios de guerra, ejercicios de nós guerra, fazemos também o nosso exercício nosotros de guerra. hacemos también nuestro ejercicio de guerra. E no caso aqui não é Y en só el caso aquí no exercício, es solamente é realidade, ejercicio, es realidad. é um período Es un intenso periodo de intenso de luta espiritual. lucha E o espiritual. bonito da Quaresma Y de lo São Miguel é bonito que de la eu sou Cuaresma de San Miguel es que eu sou um vemos los desses frutos. padres Yo que, soy uno de esos padres quando que, começou essa história de cuando Quaresma no empezó Brasil, esa historia de que a gente Cuaresma tem de falado San sobre Miguel isso, eu popularizándose aquí en gostei. Brasil, yo siempre lo vi y dije, ah, ¿para qué eso, gente? Até que eu comecei Hasta que yo a ver os empecé frutos disso a ver los no frutos confessionário, de eso en el na vida das confesionario, pessoas. en la vida de las personas. Portanto, Y por tem tanto, resultado hay muito un bom mesmo. resultado muy bueno, muy positivo. Então, Así que a Quaresma de São Miguel la Cuaresma de San Miguel é es exercício un ejercicio devocional. devocional. Não é obrigatório. No es obligatorio. Não faz parte da liturgia No da hace igreja, parte de la liturgia de la mas tem iglesia, fruto pero tiene espiritual un fruto espiritual muy bueno y me gustaría você que tú vivesse. lo vivieras. No nosso site, En nuestro nós temos sitio tenemos mais cursos más onde você cursos pode donde tú puedes conhecer melhor. conocer Um dos mejor cursos eso que de nós ahí. fizemos Uno de los foi cursos que a hicimos fue respeito de respecto São Miguel Arcanjo, de a San oração de Miguel São Miguel Arcángel, la Arcanjo, oración de e San Miguel Arcángel a y visão la que o Papa visión Leão XIII que teve el Papa dos León demônios XIII sobre a tuvo de cidade los de Roma demonios sobre la e o ciudad de combate Roma espiritual y el que nós combate estamos vivendo espiritual nesse que tempo. estamos viviendo en estos tiempos. Aquela famosa oração de São Miguel Arcanjo. Aquella famosa oración de San Miguel Defendei-nos no Arcángel, combate, seja nosso defiéndenos en amparo el combate, contra as maldades e ciladas sé do nuestro demônio. amparo Essa contra las oração maldades y qual é a origem acechanzas dela? del demonio. Esa oración, ¿cuál es su Né? origen? O que é que está por ¿Qué es trás lo que está históricamente detrás dessa oração? históricamente de esta oración? Oração essa que é Esta tão oración usada que es tan usada atualmente na actualmente Quaresma en la de Cuaresma São de Miguel, San Miguel, nas várias práticas en las varias devocionais, prácticas nessas devocionales, lutas, nesses en estas exercícios de luta luchas, espiritual ejercicios, lucha contra espiritual os contra demônios e as los suas demonios y sus Então, acechanzas. é, Así que nós temos esse curso tenemos este curso que te ofrecemos sobre a oração de São Miguel, sobre la se quiser oración de San aprofundar mais Miguel. ainda a Si respeito quieres profundizar dos más demônios, aún respecto a ángeles y curso demonios, tenemos base un curso teológica que coloca la da base angelologia, teológica de lo que es la chamado de anjos e demônios, angeliología, se llama terceiro Curso curso Ángeles também y Demonios, y lançado también un tercer recentemente curso que lanzado nos ensina recientemente que como nos podemos fazer enseña as orações cómo de podemos liberação hacer e exorcismo, oraciones de nos liberación y livrai do exorcismo. mal. São Es esses el três curso cursos que Libranos estão del aí Mal. à sua Tres disposição, cursos que né? están ahí a tu Oração de disposición. São Miguel Arcanjo, Oración de San anjos e Miguel demônios, Arcángel, Ángeles y livrai-nos Demonios nos y livre, Senhor, líbranos del nesse mal. tempo da Quaresma de São Miguel. Vivamos bien este tiempo de Que Cuaresma Deus de San abençoe Miguel. você, Que Dios te a bendiga, sua família. Dios bendiga a tu familia en esta Pode lucha. encontrar também no nosso site Tú à encontrarás disposição también en nuestro um sitio a tu PDF disposición un com as orações que você PDF pode usar nesse con tempo las oraciones que da Quaresma de puedes São usar Miguel en este tiempo de la para Cuaresma de você San Miguel para que realmente ter tú uma orientação verdaderamente das tengas una práticas espirituais orientación de que las podem ser feitas, tá prácticas espirituales bom? que pueden ser hechas. Deus Bien, abençoe você, que Dios te bendiga y que seus anjos, vuestros ángeles estén de nuestro lado. São Miguel Arcanjo, San Miguel Arcángel, defendei-nos, defiéndenos en los sede combates, nosso sé nuestro refúgio contra as amparo contra las maldades y ciladas do acechanzas demônio. del demonio. Ordene Mándele, Deus Señor, que no instantemente pueda ao Senhor, dañarnos. Humildemente vós, te lo príncipe pedimos. da milícia Y tú, oh celeste, príncipe de pela la virtude milicia divina, celestial, precipitai no usando el inferno a poder que el Satanás cielo te ha e a conferido, todos os espíritos lanza al malignos infierno a que andam pelo Satanás y mundo demás para espíritus almas. malignos que recorren el mundo para O la Senhor perdición esteja de las convosco, almas. Ele Amén. está no meio de nós. El Señor esté con Abençoe-vos, ustedes y con tu Deus espíritu. Todo-Poderoso, Os Pai, bendiga Dios Filho e Todopoderoso, Espírito Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.